¿Qué tienen en común una muralla que atraviesa montañas, una ciudad excavada en la roca, un palacio diseñado para intimidar y una capital sagrada perdida entre selvas o montañas? Estas no son ruinas antiguas, son huellas de imperios que han sobrevivido siglos. Todos estos lugares nacieron con un mismo propósito: demostrar poder. Los imperios de China, Roma, los incas, los jemeres, los mogoles, los nazaríes, los otomanos o las monarquías absolutas europeas entendieron que la arquitectura no era solo funcional, era un lenguaje político. Murallas para marcar fronteras, anfiteatros para controlar masas, palacios para escenificar jerarquías, templos y mausoleos para vincular al gobernante con lo divino. En cada uno de estos sitios hay algo más que belleza monumental. Hay planificación estratégica, dominio técnico, control económico y, sobre todo, una voluntad clara de permanencia. No eran construcciones neutras, eran declaraciones públicas de supremacía. En este viaje recorremos los grandes símbolos del poder a lo largo de la historia que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son las huellas de imperios que cayeron, de dinastías que desaparecieron, pero cuyos escenarios siguen en pie recordándonos quién quiso gobernar el mundo. Si el poder pudiera esculpirse en piedra, probablemente tendría la forma de Petra. En el sur de Jordania, entre montañas rojizas y cañones imposibles, se esconde la capital del antiguo reino nabateo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 por ser una obra maestra del ingenio humano. Una ciudad excavada directamente en la roca hace más de 2000 años. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo prospera una civilización en pleno desierto? Los nabateos no dominaron con legiones, sino con comercio y agua. Diseñaron un sofisticado sistema hidráulico que captaba y almacenaba cada gota de lluvia, convirtiendo Petra en un oasis estratégico en las rutas entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Hoy, atravesar el Sig y ver aparecer el tesoro es casi teatral. Fachadas monumentales, tumbas esculpidas, templos y monasterios gigantes hablan de riqueza, poder y propaganda en piedra. Petra no solo impresiona, demuestra que el control del comercio puede ser tan poderoso como cualquier ejército. Y eso, en pleno siglo XXI, sigue siendo tremendamente actual. ¿Cómo es posible que una de las mayores ciudades del mundo antiguo no sepamos exactamente quién la fundó? A solo 50 kilómetros de Ciudad de México se alza Teotihuacán en pleno altiplano central de México. Su nombre significa el lugar donde nacen los dioses, aunque, ironías de la historia, ni siquiera sabemos con certeza qué pueblo la construyó. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, fue una de las mayores metrópolis del mundo entre los siglos I y VI después de Cristo, con más de 100.000 habitantes. La imponente Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la vasta Calzada de los Muertos no eran solo arquitectura monumental, eran propaganda en piedra, símbolos de orden cósmico y poder político. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo se gobierna una ciudad tan gigantesca, sin escritura descifrada ni retratos claros de sus reyes? Teotihuacán sorprende por su planificación urbana casi moderna.
su influencia en toda Mesoamérica y su misterioso colapso. Caminar por sus avenidas es sentirse diminuto y preguntarse si el verdadero poder no era solo militar, sino también espiritual. ¿Puede un imperio demostrar su poder construyendo un monumento al amor? En la ciudad de Agra, al norte de India, se alza el Taj Mahal, quizá el mausoleo más famoso del planeta. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983 por ser una obra maestra del arte islámico mogol y un ejemplo excepcional de arquitectura funeraria. Fue mandado construir en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan, en memoria de su esposa Mumtaz Mahal. El complejo muestra una simetría perfecta, con jardines persas y una cúpula de mármol blanco que cambia de tono con la luz del día. ¿Romanticismo puro? Sí, pero también propaganda imperial. Levantar algo así requería recursos colosales y control absoluto del territorio. Lo sorprendente no es solo su belleza, sino su precisión matemática y la ilusión óptica que ajusta proporciones para que todo parezca perfecto desde la entrada. Visitarlo es asistir a una puesta en escena del poder convertida en poesía arquitectónica. Y sí, verlo en directo impresiona incluso más que en las fotos. Si el poder pudiera esconderse entre las nubes, tendría el perfil de Machu Picchu. En la cordillera de los Andes, sobre el valle del río Urubamba, en Perú, se alza la ciudadela inca más célebre del planeta. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983 por su valor cultural y natural excepcional, al integrar arquitectura, paisaje y cosmovisión andina en un conjunto único. Construida en el siglo XV bajo el mandato del emperador Pachacútec, no era una ciudad cualquiera. Probablemente fue un centro político, religioso y estratégico vinculado al poder del imperio inca. Sus terrazas agrícolas desafían la gravedad, sus muros encajan piedras con una precisión milimétrica, y todo sin mortero. ¿Ingeniería o magia? Más bien, conocimiento avanzado del terreno y de la sismología natural. Lo fascinante es su equilibrio con la montaña. Nada parece impuesto, todo parece dialogar con el entorno. Hoy, recorrer sus plazas y templos es caminar por un símbolo de poder que eligió la altura y el misterio como mejor defensa. Y sí, la subida cuesta un buen esfuerzo, pero la vista compensa con creces. ¿Cuánto miedo hay que tener para construir más de 20.000 kilómetros de muralla? Sin duda, si un imperio pudiera dibujar su frontera desde el espacio, probablemente sería así. A pocos kilómetros de Pekín, en el norte de China, se extienden algunos de los tramos más visitados de la Gran Muralla, como Badaling o Mutianyu. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, no es un único muro, sino un vasto sistema defensivo construido y ampliado desde el siglo III a.C., especialmente durante la dinastía Ming. Pero aquí la pregunta clave es, ¿realmente funcionaba? Más que una simple barrera física, era una red de torres de vigilancia, fortalezas y sistemas de señales de humo para comunicar amenazas en cuestión de horas.
una auténtica autopista militar en lo alto de las montañas. Caminar por ella es entender el tamaño de la ambición imperial china, controlar fronteras, rutas comerciales y territorios inmensos. Impresiona por su escala, sí, pero también por lo que simboliza, el poder de un Estado capaz de movilizar recursos humanos colosales. Y aviso, no se ve desde la Luna, pero desde sus torres el imperio parecía no tener fin. ¿Y si el mayor símbolo de poder del mundo no fuera un palacio, sino una ciudad entera? En Roma, cada piedra compite por recordarte quién mandaba y quién manda todavía. La capital italiana concentra siglos de poder político, militar y espiritual. Su centro histórico fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980 por su influencia decisiva en la arquitectura, el urbanismo y la cultura de Occidente. Y 10 años después, la inscripción se amplió para incluir los bienes extraterritoriales de la Santa Sede. El Coliseo y el Foro Romano simbolizan el poder del imperio, espectáculo, leyes y propaganda en piedra. Pero el relato no termina en la antigüedad. Con la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos, el foco del poder se transforma, de emperadores a papas, de legiones a influencia espiritual global. Lo fascinante, que en apenas unos kilómetros conviven la arena de los gladiadores, los templos republicanos y la cúpula renacentista que redefinió la arquitectura europea. Roma no es solo un museo al aire libre, es un manual de historia del poder, escrito sin interrupciones durante más de 2000 años. Y caminarla es entender que algunos imperios caen, pero su legado nunca desaparece. ¿Puede un imperio construir una ciudad tan grande que la selva tarde siglos en devorarla? En el noroeste de Camboya, cerca de Siem Reap, se extiende el complejo monumental de Angkor, corazón del antiguo imperio Jemer, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992, es uno de los conjuntos arqueológicos más impresionantes del mundo por su escala, su planificación hidráulica y su arquitectura simbólica. Entre los siglos IX y XV, Angkor fue una de las mayores ciudades preindustriales del planeta. El templo de Angkor Wat no era solo un santuario, era una representación del monte Meru, centro del universo en la cosmología hindú. Más tarde, templos como Bayón añadieron rostros gigantes de piedra que aún hoy parecen observarlo todo. Lo sorprendente, su red de canales y embalses, clave para sostener a cientos de miles de habitantes. Ahora caminar entre raíces gigantes que abrazan templos en Ta Prohm te hace sentir protagonista de una película distópica. ¿Puede un conjunto de templos en lo alto de una colina cambiar para siempre la historia del pensamiento humano? En este lugar no solo se construyó piedra, se construyó una idea de civilización. En el corazón de Grecia, dominando la ciudad de Atenas desde una colina rocosa, se alza la Acrópolis, símbolo supremo del poder político y cultural de la antigua Atenas. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 por su influencia decisiva en la arquitectura clásica y en los valores que marcaron Occidente. El Partenón, construido en el siglo V a.C., bajo el liderazgo de Pericles, no era solo un templo dedicado a Atenea, era propaganda en mármol, una demostración de riqueza tras las guerras médicas.
Sus proporciones casi perfectas esconden sutiles correcciones ópticas para engañar al ojo humano. Sí, hasta los griegos clásicos sabían de efectos especiales. Pero la gran pregunta es, ¿qué poder representa hoy? Más que militar, intelectual, democracia, filosofía y arte son conceptos nacidos en esta ciudad. Subir a la Acrópolis no es solo visitar ruinas, es contemplar el escenario donde una polis decidió que el debate podía ser más poderoso que la espada. Este es el lugar donde el poder no se mostraba con murallas, sino con espejos, oro y jardines infinitos. A las afueras de París, en Francia, se levanta el Palacio de Versalles, máxima expresión del absolutismo monárquico europeo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 por su influencia arquitectónica y paisajística en toda Europa, y por representar el apogeo del poder real en el siglo XVII. Bajo el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, Versalles se transformó en un escenario político cuidadosamente coreografiado. La Galería de los Espejos no era solo decoración, era propaganda luminosa. Los jardines geométricos, diseñados al milímetro, simbolizaban el control del rey sobre la naturaleza y sobre la nobleza, obligada a vivir bajo su mirada constante. Pero aquí surge la ironía histórica. ¿Puede tanto lujo convertirse en símbolo de desconexión? Décadas después, la Revolución Francesa demostraría que el espectáculo del poder también tiene límites. Ahora, visitar Versalles es caminar por un decorado donde la política se convirtió en teatro y el teatro en historia. ¿Pueden dos cúpulas sostener no solo piedras, sino 1000 años de enfrentamientos entre imperios? En la histórica ciudad de Estambul, en Turquía, Santa Sofía y la mezquita de Solimán dominan el perfil urbano como símbolos de dos grandes imperios, el bizantino y el otomano. El conjunto histórico de Estambul fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 por su valor arquitectónico y por reflejar el cruce de culturas entre Europa y Asia. Santa Sofía, construida en el siglo VI bajo el emperador Justiniano, fue catedral, luego mezquita, después museo y hoy nuevamente mezquita. Su inmensa cúpula parecía desafiar la física medieval. Siglos más tarde, Solimán el Magnífico encargó a Sinan la mezquita que lleva su nombre, perfeccionando el modelo otomano con elegancia y equilibrio. Lo fascinante, que aquí el poder no destruye lo anterior, lo adapta. Mosaicos cristianos conviven con caligrafía islámica. Caminar entre sus columnas es recorrer siglos de rivalidad. Y cuando al atardecer suenan las llamadas a la oración, entiendes que el poder también puede ser acústico. ¿Cuántas coronas, traiciones y ejecuciones caben dentro de una misma fortaleza? A orillas del río Támesis, en el corazón de Reino Unido, se alza la Torre de Londres, una fortaleza levantada tras la conquista normanda de 1066 por Guillermo el Conquistador. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988
por su excepcional valor histórico como símbolo del poder real británico. La Torre Blanca, su núcleo original, no era solo residencia, era advertencia. A lo largo de los siglos fue palacio, prisión, arsenal y escenario de ejecuciones célebres. ¿Propaganda medieval? Sin duda. Quien controlaba la torre, controlaba Londres. Hoy alberga las joyas de la corona, recordatorio tangible de una monarquía que ha sobrevivido siglos de conflictos. Y luego están los cuervos. La leyenda dice que si abandonan la torre, caerá el reino. ¿Superstición? Quizá, pero en un lugar donde historia y poder se entrelazan, hasta los pájaros parecen formar parte del protocolo. Si un imperio decidiera convertir la poesía en arquitectura, probablemente construiría algo como la Alhambra. En lo alto de la colina de la Sabica, dominando la ciudad de Granada, en España se alza la Alhambra. Es la gran joya del reino nazarí y uno de los conjuntos palaciegos más fascinantes del mundo islámico. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 por su extraordinario valor artístico y por ser testimonio único de la última dinastía musulmana en la península ibérica. Lejos de la monumentalidad abrumadora de otros imperios, aquí el poder se expresa con agua, luz y geometría. Los palacios nazaríes, el patio de los leones y los jardines del Generalife combinan ingeniería hidráulica y simbolismo espiritual. Una curiosidad, muchas de sus inscripciones repiten «Solo Dios es vencedor», toda una declaración política y teológica. Tras la conquista cristiana en 1492, el complejo se transformó, pero nunca perdió su magnetismo. Hoy, recorrer sus patios es entender que el poder también puede ser delicado, estratégico y profundamente estético. Cada rincón parece diseñado para que saques la cámara, aunque lo mejor es simplemente detenerse y mirar escuchando el sonido del agua. Si te ha gustado el vídeo, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un comentario diciéndonos cuál de todos estos lugares te llama más la atención para visitar.